1509 en toda la República Argentina y es hora de comunicarnos con nuestra compañera Thaís Gadea Lara. Hola Thaís, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, no combinamos el color, pero... No, me acordé que venías de rojo, ¿eh? Me acordé que me dijiste que iba con blazer rojo hoy, pero no consiguieron para mí hoy, ¿eh? Vamos de negro, pero bueno, mira, me puse chaleco, che. Pero muy bien, así me gusta, estamos bien. Y estamos te diría, estamos preparados para una ocasión especial que es hoy. Hoy es una fecha especial para lo que es la conservación y todo el ámbito, ¿no?, vinculado al cuidado del planeta, porque hoy, 14 de julio, se cumplen, y particularmente este año, se cumplen 60 años del día en el que Jane Goodall llegó a Tanzania para iniciar el estudio sobre el comportamiento de los chimpancés. Jane Goodall, recordemos, hoy considerada la máxima conservacionista, ¿no?, de la historia, y Exacto. que desde aquel 14 de julio de 1960, la verdad es que el estudio que ella realizó redefinió muchos aspectos. En primer lugar, el conocimiento, ¿no?, que el ser humano tenía sobre los chimpancés y también sobre el propio ser humano. Ahora te voy a contar algunos, ¿no?, de los principales hallazgos de aquella época, pero sobre todo también revolucionó la ciencia por la metodología, ¿no?, con la cual ella estudió, y el concepto mismo de conservación. Como te decía, el 14 de julio de 1960 ella llega a lo que en ese entonces era la reserva de Gombe Stream en Tanzania e inicia justamente a lo que a ella le habían pedido con sus 26 años en ese momento, ¿no? Jane Goodall y sin ningún tipo de formación académica, justamente que vaya a estudiar el comportamiento de los chimpancés, pero en su hábitat natural, algo que antes no se había, ¿no?, realizado. Claro. En aquella época el único contacto con los chimpancés era, o en la carrera, se los usaba para la carrera, ¿no?, espacial, para la industria del entretenimiento, en las películas, pero nunca se los había estudiado, ¿no? No en su hábitat natural, digamos, seguramente estarían confinados en zoológicos y ese tipo de lugares, pero no en su hábitat natural, claro. Así es. Y ella, bueno, estudiándolos ahí, te diría que los tres primeros hallazgos, ¿no?, que hace Jane Goodall tienen que ver, en primer lugar, contrario a lo que se consideraba hasta el momento, que solo ellos se alimentaban, ¿no?, más en una dieta vegetariana, por así decirlo. Ella descubre que comen carne, por ejemplo, carne de mamíferos como de cerdos. En segundo lugar, que utilizaban herramientas. ¿Qué es lo que ella ve que hacían? Que con ramitas, ¿sí?, en un termitero justamente introducían la ramita para sacar las termitas y comerlas. Y después no solo ve eso, el uso de herramientas, sino la fabricación de herramientas, cómo preparaban las ramas, cómo le sacaban las hojas para poder utilizarlas. Y algo que hoy parece que vos me dirás, bueno, tan novedoso era para la época. Sí, porque incluso en ese momento se consideraba que el ser humano era el único, digamos, en la definición del ser humano era justamente el que fabricaba herramientas. Entonces, por eso es que te digo que redefinió no solo lo que conocíamos hasta ese entonces de los chimpancés, sino también sobre el ser humano. E importante este vínculo del ser humano con los chimpancés, porque vos sabés que compartimos con ellos un 98,7%, ¿no?, de lo que es nuestro patrimonio genético, con lo cual, como siempre se dice, son casi nuestros primos más cercanos. Pero en este estudio que ella hizo de los chimpancés en las siguientes décadas, obviamente se dio cuenta que el ser humano estaba siendo responsable del deterioro del hábitat de esos chimpancés, y por eso es que ahí después su trabajo se focalizó mucho en la conservación, con un fuerte foco en trabajar con las comunidades locales y en concientizar, ¿no?, al mundo sobre la necesidad de modificar nuestras prácticas. Y es por eso que en el mensaje que ella dio para esta fecha tan especial, para este 60 aniversario, no dejó pasar desapercibido el contexto en el que estamos de la pandemia, el origen, ¿no?, de la pandemia, que es una enfermedad transmitida de animales a humanos. Si te parece, vamos a ver justamente a qué es a lo que se refirió en relación con la situación que estamos viviendo ahora en este aniversario. Lo vemos. This COVID-19 pandemic we brought on ourselves, and it spilled over from a wild animal into a human. Nearly all the new diseases that afflict humans have spilled over from animals.
And this trafficking, where animals are sold in unhygienic conditions in the bushmeat markets in Africa, in the wildlife meat markets in Asia, create perfect conditions for the virus to spill over from an animal to a human, and this can include chimpanzees. So we have to stop the trafficking. We have to stop using chimpanzees for entertainment. We have to protect their forests. Lo dice bien. Muy importante clarito, el mensaje final, lo último, ¿no? Lo que tenemos que hacer, que una de las principales, hoy las 2 especies de chimpancé se encuentran en peligro de extinción y la principal amenaza es justamente la pérdida y el deterioro de su hábitat, que la mayoría de los chimpancés viven en África, alrededor del continente africano, pero la mayoría de ellos está en áreas que no son parques nacionales, que no son áreas protegidas. Por eso la importancia también de trabajar en concientización, en educación con las comunidades locales, porque muchas veces si no tienen medios de subsistencia, ¿no?, alternativos, si no hay tampoco educación o desarrollo económico local, ahí es donde también, ¿no?, se ve afectado el hábitat de los chimpancés. Pero dice muy claro esto, ¿no?, en que, como bien ella dice, la mayoría de las últimas enfermedades, ¿no?, son zoonóticas, son transmitidas de animales a humanos, y eso tiene justamente una relación con la forma en la que nosotros nos estamos relacionando con la naturaleza. Por eso me parece interesante que también ella aproveche, ¿no?, esta oportunidad del 60 aniversario, que el foco está puesto, ¿no?, en sus descubrimientos, pero también en que aún cuando pasaron 60 años, Jane todavía sigue viendo, ¿no?, que el ser humano no termina de reaccionar, ¿no?, en hacer las cosas de mejor manera. Totalmente, y lo dice bien clarito, nosotros somos los culpables. Sí, así es. Por eso Jane también ha dedicado mucho de su trabajo, incluso tiene un programa Roots and Shoots que está enfocado en los niños y en los jóvenes para que ellos identifiquen problemáticas ambientales locales y busquen también generar proyectos de solución. Ella considera que ahí es donde se encuentra, ¿no?, parte también de la esperanza en las nuevas generaciones y en sobre todo esto de volver a reconectar a la gente, ¿no?, con la naturaleza. Por eso es interesante ver incluso lo que está haciendo el Instituto Jane Goodall acá en la Argentina, que recomiendo seguirlos en las redes sociales. El Instituto Jane Goodall en Argentina fue el primero que se instaló en América Latina y que viene justamente siguiendo, ¿no?, el legado de Jane y su tarea. Y acá algo que me parece interesante, porque uno puede decir, bueno, pero promover el cuidado de los chimpancés acá en Argentina, si tienen algún tipo de sentido. Y justamente vuelvo a eso que te decía antes, ¿no?, de lo que compartimos con los chimpancés, de que son nuestro fiel reflejo, ¿no? Son como lo más próximo que tenemos al mundo natural y la necesidad, ¿no?, de cuidar eso. Y un dato no menor, Dani, que te quería compartir. La investigación que Jane inició aquel día que llegó en 1960 a Tanzania, hoy continúa. De hecho, en 2018 fue considerada en el récord Guinness como el estudio de primates más largo en curso, y hay toda una generación de científicos que a lo largo de estos 60 años siguen contribuyendo y se sigue estudiando con esa metodología de Jane, ¿no?, de seguir a los individuos para después comprender el comportamiento, ¿no?, de toda una comunidad, de toda una familia de primates. Obviamente hoy se ven complementados con mejoras tecnológicas, imágenes satelitales y demás, pero se mantiene también esa metodología tan particular de Jane de ir a estudiar, ¿no?, a los animales en su hábitat natural. Y qué bueno que su legado se siga estudiando, que sigan generaciones de científicos sigan con esto y sigan descubriendo cosas tan importantes. Muchísimas gracias, Thaís, por esta comunicación. El tema me pareció impresionante y además, bueno, una grande como esta mujer realmente. Gracias. Gracias, y te digo un dato. Jane hoy tiene 86 años, sigue trabajando igual en el aislamiento, cuidándose en su casa familiar en Inglaterra, así que a no bajar los brazos, y ella sigue tratando de concientizar sobre el cuidado del planeta, ¿no? Después de 60 años es un buen ejemplo. Totalmente. Muchísimas gracias, Thaís. Gracias. Que tengas una buena tarde. Muy bien, señoras y señores, me voy a poner de pie porque me está esperando el señor Willy Quirós. No le digo la hora hoy, ¿eh? ¿Por qué no? No sé.